Revelado, se casó con un extraño, pero su destino es increíble, con un billonario sorprendente. Valentina miraba los destellos de la opulenta mansión de Alejandro desde la ventana de su nueva vida, pero la felicidad se le escapaba como arena entre los dedos. Estaba atrapada en una trampa de lujo, un mundo que no había elegido. La decisión de aceptar un matrimonio arreglado con un desconocido la condenaba a un dilema moral que le carcomía el alma. ¿Había hecho lo correcto al sacrificar su libertad por seguridad? Cada vez que respiraba, la culpa la atormentaba. La respiración de Valentina se tornaba irregular mientras recordaba la pequeña casa en La Habana, el bullicio de su familia, el sonido del mar y las voces de sus abuelos que siempre la habían animado a perseguir el conocimiento. Pero la cruda realidad de las deudas había empujado a Valentina a este camino. Tenía que salvar a su familia, y ahora, a pesar de la riqueza que la rodeaba, se sentía más sola que nunca. Cada sección de su diario estaba plagada de sueños de grandeza, ideas brillantes que parecían perderse en la lejanía del tiempo. La mansión de Alejandro era un laberinto de esplendor pero vacío de significado, y la presión que sentía era asfixiante. Las conversaciones eran superficiales, las sonrisas vacías. Anhelaba los cálidos almuerzos en su hogar, donde la risa y el cariño llenaban cada rincón. Cada noche en la cama de seda la inquietud regresaba. ¿Qué había dejado atrás? ¿El brillo del oro valía la pena si eso significaba renunciar a su verdadera esencia? Fue en medio de esta nueva rutina que se encontró con doña Rosa, una amiga de su abuela. Con ella, las largas charlas se tornaron en sesiones de inspiración. Doña Rosa despertaba en Valentina el talento que creía olvidado, la impulso a investigar, a explorar el mundo que tanto amaba. Sin embargo, la sombra del escándalo que envolvía a su esposo crecía y el miedo a socavar su propia reputación aumentaba. La presión social la vigilaba constantemente, burlándose de sus esfuerzos por adaptarse a esta nueva vida. Un día, cuando su mente ya no pudo más, se enfrentó a sí misma. ¿Qué viene después de esto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decepción empezó a dibujarse con cada nueva noticia sobre Alejandro. Ni siquiera el esplendor de su vida podía borrar el sabor amargo del secreto oculto que parecía avanzar hacia ella. Una tarde, revisando documentos de Alejandro, su mentor, encontró una conexión inesperada entre su familia y el escándalo que invadía su hogar. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? La sombra se alargaba y la urgencia de actuar la invadía. Tenía que decidir. ¿Protegería a Alejandro o revelaría la verdad que conocía? Angustiada, la angustia brotó en su pecho mientras se preparaba para enfrentar a su esposo. ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar por la verdad?, se cuestionaba, luchando con sus emociones, su fidelidad tambaleándose al borde de un precipicio. Su mente estaba en un torbellino, mientras el silencio de la mansión se tornaba abrumador, dejando a Valentina en un punto de quiebre emocional, donde el amor y la verdad se entrelazaban en una danza peligrosa. Valentina se despertó en medio de la noche, el corazón palpitando contra su pecho. La revelación de aquel documento la había dejado aturdida, y en su mente se agitaban preguntas inquietantes. Alejandro, aquel hombre que le había ofrecido una vida de lujos, ahora se convertía en un tenebroso enigma. La culpabilidad la envolvía, un manto pesado que no podía ignorar. Tenía la verdad en sus manos, pero ¿realmente quería manejarla? La idea de enfrentarlo parecía desproporcionada, pero la deslealtad implícita en su silencio le desgarraba el alma.
Durante el día, Valentina decidió que el momento de actuar había llegado. El aire fresco de la mañana prometía claridad, una mente despejada en medio del caos. Se vistió con intención, un vestido sencillo pero elegante, un guiño a su pasado en Cuba, donde la autenticidad era sinónimo de belleza. Antes de descender las escaleras, sus ojos se encontraron con el espejo. Allí no solo se veía reflexionada una mujer anhelante de amor, sino una guerrera lista para la confrontación. Cuando Alejandro entró en la cocina, el aroma del café recién hecho parecía contrastar con la tensión palpable entre ellos. Valentina respiró hondo antes de romper el hielo, sus piernas firmes pero temblorosas. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo con un tono que surcó la distancia entre ellos, desnudando su vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Él la miró, una chispa de sorpresa en sus ojos. «Por supuesto, Valentina. ¿De qué se trata?» Esa fragilidad en su voz le recordó que también era humano, pero fue un pensamiento que rápidamente debió enterrar. El diálogo se convirtió en un intercambio de miradas y palabras cargadas de significados ocultos. Valentina eligió la sinceridad, exponiendo su descubrimiento de la conexión entre su familia y su secreto sucio. Al hacerlo, sintió que cada palabra la acercaba más a la esencia de quien solía ser, una persona que no temía a la verdad. Como un acto de reivindicación, continuó: «Alejandro, no puedo ser parte de esto, no en mi nombre». La reacción de él fue compleja. Cólera, sorpresa y una profunda tristeza se reflejaron en su rostro. «No puedes simplemente escapar de esto, Valentina», le recriminó, el veneno en su tono resonando en su pecho. «Mi vida está en juego y ahora la tuya también». A medida que continuaban su intercambio, Valentina se dio cuenta de que sus sentimientos de culpa arañaban las paredes de su autocapacidad. No solo se enfrentaba a Alejandro, sino a la cultura del miedo que había dominado su vida hasta ese momento. La energía de esta revelación despertó en ella una combinación de desesperación y determinación, una chispa para redirigir el curso de su historia. Cada respuesta que daba empezó a sentirse como un acto de liberación. Valentina comprendió que al exponer la verdad, podría construir algo nuevo sobre las cenizas del pasado. Tenía que decidir si continuaría en ese camino opaco de la opulencia, o si se permitiría finalmente ser ella misma, con todo lo que ello conllevaba. Mientras la discusión continuaba, un golpe de realizaciones la atravesó como un rayo. Tenía una oportunidad para cambiar la narrativa, para ser la arquitecta de su destino. No todo estaba perdido. ¿Quién dijo que su vida tenía que seguir un camino predefinido? El momento culminante llegó cuando Valentina formuló la pregunta que cambiaría su futuro. ¿Qué pasará si decido no seguir con esta mentira? ¿Qué pasaría si huimos de este escándalo juntos? La propuesta flotó en el aire, cargada de esperanza y de incógnita, mientras la mirada de Alejandro se tornaba un misterio indescifrable. Valentina sintió que, sin importar su respuesta, el destino de su vida estaba por cambiar. «El momento de la verdad ha llegado», pensó, mientras preparaba su siguiente movimiento, uno que podría definir no solo su futuro, sino también su libertad. El sol amanecía en el horizonte, bañando la habitación con un resplandor cálido que apenas lograba mitigar la tensión entre Valentina y Alejandro. Ella, con su propuesta aún vibrando en el aire, comenzaba a sentir la gravedad de su decisión. Huir no solo significaba distanciarse de Alejandro, sino también atravesar una línea de no regreso hacia la verdadera Valentina, la mujer que había sido antes de ser parte del mundo del lujo y de los secretos. Mientras Alejandro procesaba sus palabras, Valentina usó ese momento de silencio para profundizar en su propio ser. Se preguntaba qué clase de persona estaba dispuesta a convertirse si decidía mantener su vida intacta en ese glamuroso mundo de apariencias, pero vacío de autenticidad. La fortaleza que había empezado a brotar dentro de ella ahora debía manifestarse en acciones concretas. «Alejandro, ¿estás dispuesto a dejarlo todo atrás?», inquirió, sus ojos penetrando en los suyos, buscando la verdad que se ocultaba tras aquella mirada indiscutible pero evasiva. «Lo que hacemos tiene repercusiones más allá de nosotros. No solo se trata de huir, sino de ser honestos, incluso con nosotros mismos».
La mirada de Alejandro se endureció. Valentina, no entiendes la complejidad de este juego. No se trata solo de nosotros, hay mucho más en riesgo. Su voz se tornó grave, y Valentina sintió que cada palabra era un intento de arrastrarla de vuelta al oscuro camino que ella estaba decidida a abandonar. En ese instante, la determinación de Valentina alcanzó un nuevo nivel. Reconoció que sus sentimientos hacia Alejandro eran complejos, llenos de contradicciones, pero también entendió que había desarrollado una imagen de su futuro que no incluía la sombra de las mentiras. El eco de su propia voz resonaba en su mente, recordándole que había llegado a un punto de inflexión. Quizás no comprendo todo, admitió, sintiendo una vulnerabilidad nueva. Pero lo que sé es que no quiero ser prisionera de tus decisiones. Necesito ser libre. Quiero construir mi vida sobre principios claros, no sobre un secreto que nos devora. Este desafío pareció rasgar un velo en Alejandro, quien por un momento parecía contemplar la opción que ella le ofrecía. Pero rápidamente la reticencia regresó a su rostro. ¿Y si todo eso no es más que un sueño, Valentina? La libertad suena maravillosa, pero también es aterradora. No es algo que se comparte con facilidad. La sensación de desafío vibraba en las palabras de Valentina. Se dio cuenta de que había crecido en fuerza, dispuesta a enfrentar no solo a Alejandro, sino también a sus propios miedos. Puede que tengamos que pasar por esta tormenta, o incluso perderlo todo, pero lo que realmente estoy buscando es el poder vivir la vida que deseo, sin cadenas ni falsedades. No hubo respuesta inmediata. La respiración del ambiente se tornó pesada mientras cada uno procesaba la magnitud de sus decisiones. Sin embargo, el murmullo interno de Valentina se hizo más fuerte. En ese momento, comprendió que no debía permitir que la duda dominara sus pensamientos. Debía levantarse y reclamar su voz, su verdad. Salió de la cocina, su mente zumbando de maneras a las que no estaba acostumbrada. La necesidad de actuar estaba a punto de guiarla hacia un camino desconocido, pero fundamental para su realización. Se detuvo, mirando a través de la ventana hacia el exterior, donde un nuevo día prometía un amanecer diferente. Mientras su mente trazaba una estrategia para los próximos pasos, una idea iluminó su ser. Se conectaría con su familia, con aquellos que habían sido distanciados por la sombra de los secretos. Quizás ellos podrían ayudarla a formar un nuevo círculo de apoyo, uno que estuviera basado en la verdad y no en mentiras. Aquello podría ser la clave para liberarse completamente de su relación con Alejandro. Al tomar un profundo respiro, Valentina decidió que debía dar el siguiente paso, y con él podría conectar no solo con su historia familiar, sino también con la esencia que había olvidado durante tanto tiempo. El destino la estaba empujando a una revelación que podría sacudir los cimientos de su vida. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y Valentina se sentía lista para enfrentarlo. Pero, en ese instante, el sonido de un mensaje en su celular la sacó de su concentración. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla, prometiendo una conexión que podría cambiar todo. Con el pulso acelerado, contempló si debía abrirlo. ¿Sería la respuesta que estaba buscando o una nueva complicación de su incertidumbre? El latido de su corazón resonó en sus oídos, preparándola para lo que estaba a punto de desentrañar. Valentina no sabía qué esperar de aquel mensaje. Su respiración se aceleró y un torrente de pensamientos la invadió. Un desconocido que contactaba en un momento tan crucial podía ser una bendición o una maldición. Aún así, se encontró atrapada entre la curiosidad y el miedo. ¿Sería un simple spam o una oportunidad inesperada? Dudó, pero sus instintos le dictaron que debía abrir la conversación. No había más tiempo para temores. Necesitaba información, respuestas que la acercaran a comprender quién era verdaderamente. Mientras tocaba la pantalla, una mezcla de anticipación y temor pulsaba en su interior. El mensaje se abrió y las palabras del remitente comenzaron a clarear la bruma de su confusión. Hola Valentina, soy Esteban, un amigo de la familia. Hay algo importante que debemos discutir sobre tu situación actual. Necesito que estés preparada para recibir información que podría cambiar tu vida. La urgencia de sus palabras la golpeó. De inmediato, su mente empezó a divagar.
¿Qué podría saber Esteban que resultara crucial? ¿Estaba relacionado con Alejandro o eran aspectos de su familia que desconocía? La ansiedad se transformó en curiosidad y con cada letra que iba leyendo, la fuerza dentro de ella crecía. Ya no podía ignorar el camino hacia la verdad. La necesidad de actuar arremetía contra su indecisión. Sin pensarlo 2 veces, respondió afirmativamente, pidiendo un encuentro. La respuesta fue inmediata: «Te espero esta tarde en el café del pueblo». Los siguientes momentos fueron un torbellino de emociones y decisiones. Valentina se apresuró a prepararse, vestirse y poner su mente en orden. Era hora de plantarse firme, de enfrentar cualquier verdad que pudiera surgir. La imagen de su familia se deslizó en su mente. Cada miembro que había querido y, lamentablemente, perdido en el camino. Esta reunión podría ser la puerta abierta para regresar a su esencia. Al llegar al café, encontró una mesa apartada. Los aromas del lugar, la mezcla de café y repostería, le trajeron un ligero confort. Su corazón latía con fuerza por el inminente encuentro. Cada paso que daba hacia aquel lugar simbolizaba su compromiso de tomar el control de su vida. Esteban llegó puntual, un hombre de porte firme y mirada decidida. Al saludarse, Valentina notó una energía en él que la hizo sentir en confianza, pero también una chispa de tensión en el aire que la advertía sobre la seriedad de esta conversación. «Valentina», comenzó Esteban, «he estado al tanto de todo lo que ha acontecido. Tu situación con Alejandro es delicada y lo que vengo a decirte es crucial para tu bienestar». Los siguientes minutos marcarían un antes y un después en su vida. Valentina sintió que cada palabra sería una revelación que la podría liberar o encadenar aún más. Nerviosa, se preparó para escuchar la verdad que brillaba en la mirada de Esteban, deseosa de comenzar a desentrañar los secretos que la mantenían en un laberinto oscuro. Cuando Esteban reveló una conexión familiar inesperada, Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación era más profunda de lo que había anticipado, y podía significar la oportunidad de liberarse de los lazos que la mantenían atrapada en mentiras y secretos. Pero antes de poder asimilar el alcance de sus palabras, un mensaje en su teléfono la interrumpió. Un aviso que la tensó al instante, revelando que Alejandro estaba en camino al café. La angustia se apoderó de su ser. ¿Qué haría? ¿Cómo podría enfrentar a Alejandro después de lo que estaba a punto de descubrir? Con la mente aún absorbiendo la verdad de Esteban, Valentina se sintió entre 2 mundos, el camino hacia su libertad y la sombra de sus viejos lazos. El momento decisivo de su vida se acercaba, y con él la posibilidad de un nuevo comienzo o la repetición de la historia que tanto anhelaba dejar atrás. La tensión era palpable en el aire mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. ¿Podría ser suficiente la fortaleza que había cultivado para afrontar esta última prueba? La respuesta estaba llegando, y Valentina se sintió lista para reclamar no solo su verdad, sino su futuro. Las manos de Valentina se cerraron en los bordes de la mesa, mientras miraba a Esteban aún digiriendo la revelación. Su mente giraba con una serie de preguntas que apenas lograba articular. La conexión familiar, aunque impactante, era solo una parte del rompecabezas. La inminente llegada de Alejandro se sentía como un reloj de arena, cada grano marcando el tiempo que le quedaba para tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. «Lo que quiero que entiendas, Valentina», continuó Esteban, su voz firme pero comprensiva, «es que tu historia no termina aquí. Hay aspectos de tu vida que no conoces, la familia que has perdido y, más importante, el control que tienes sobre tu propio destino. Este ciclo de dependencia debe romperse». Las palabras de Esteban resonaron en ella. Recordó los momentos en los que se sintió atrapada, dependiendo de las decisiones de Alejandro, de los temores de su familia. Sin embargo, ahora tenía la vislumbre de algo más. Se trataba de poder, de elegir su propia narrativa. «¿Cómo puedo hacerlo?», preguntó con una determinación que la sorprendió. No era una pregunta de desesperación, sino un llamado a la acción. Esteban sonrió levemente, un gesto que transmitió confianza. «Comienza por conocerte a ti misma.
No solo eres la mujer de Alejandro, eres Valentina, capaz de más de lo que imaginas. Hay recursos en tu familia, conexiones que puedes utilizar a tu favor. Lo que necesitas es la valentía para buscarlos. Valentina sintió un fuego interno avivarse. La idea de aprovechar sus raíces familiares parecía lejana, pero cada minuto en el café la acercaba más a su identidad real. Impulsivamente tomó su teléfono y empezó a investigar esa conexión familiar que Esteban había mencionado. Su mente zumbaba con la posibilidad de redescubrir su pasado, de recuperar un legado que pensaba perdido. Sin embargo, la tensión aumentó. La notificación en su teléfono continuaba brillando. El mensaje de Alejandro era inminente. Tenía que prepararse no solo para enfrentar a él, sino para afirmar su nuevo propósito. Había estado demasiado tiempo cediendo en lugar de exigir sus deseos. ¿Qué haré cuando llegue? Su voz tembló, pero no de miedo, sino de anticipación. Esteban observó, su expresión seria, pero había una chispa de admiración en su mirada. Cuando entre, articula lo que quieres. No dejes que controle la conversación. Tienes recursos dentro de ti que nunca has explorado, Valentina. Es momento de que hagas valer tu voz. Valentina asintió lentamente. Las palabras de Esteban resonaban en su interior como un mantra. La fortaleza que había cultivado a lo largo de los años, los sacrificios, las dudas y, sobre todo, el deseo de liberación comenzaban a formar una base sólida en su ser. Las imágenes de su vida anterior, de ser un personaje secundario en la historia de otro, se desvanecían y se transformaban en una declaración de autonomía. Al mirar por la ventana, vio la figura de Alejandro acercándose, su silueta clara contra la luz del sol. El corazón le palpitó, pero esta vez no solo era miedo. Había una certeza naciente, iba a exigir su verdad sin importar las consecuencias. Esteban, gracias por esto, no esperaba este apoyo, dijo, sintiendo la conexión entre ellos crecer por un instante compartido de comprensión. El rostro de Esteban se iluminó levemente. Recuerda, nunca es tarde para voluntariamente definir quién eres. Tu valor radica en tu capacidad de decidir. Cuando Alejandro atravesó la puerta del café, Valentina se enderezó. Este era el momento en que todo cambiaría, y no se iba a esconder detrás de sus miedos. Con la determinación acumulada, estaba lista para enfrentar la verdad. La pregunta latente ahora era si Alejandro estaba preparado para la confrontación que le presentaría. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Valentina supo que lo que ocurriría en los siguientes minutos marcaría el inicio de una nueva etapa. La vida que había esperado construir estaba al alcance de su mano, y su futuro por fin resplandecía con la promesa de autonomía. Pero, para que este cambio se consuma, primero tendría que navegar las aguas turbulentas de su relación con Alejandro, atrapando las esquivas verdades que su vida necesitaba. Y el eco de la conexión familiar aún resonaba en su mente, mezclándose con la incertidumbre de su próximo movimiento. ¿Estaría dispuesta a confrontar no solo a Alejandro, sino a los miedos que había albergado por tanto tiempo? La escena se ponía intensa, y Valentina, al borde de la revelación, sintió que la historia apenas comenzaba a desenredarse. Cuando Alejandro entró en el café, el aire cargado entre ellos se llenó de una tensa anticipación. Valentina sintió que cada latido de su corazón marcaba la pauta de una decisión que llevaba tiempo posponiendo. La imagen de Esteban, con su consejo resonando en su interior, se volvió su ancla emocional. Se trataba de un nuevo comienzo, y esta vez no. Podía permitirse titubear. «Hola, Valentina», dijo Alejandro, su tono suave pero autoritario, como si cada palabra estuviera diseñada para desarmar cualquier resistencia. «Hola, Alejandro», respondió Valentina, sintiendo que su voz se reafirmaba mientras las palabras salían, más firmes de lo que había previsto. Su mirada se mantuvo fija en la de él, desafiando las reglas invisibles que habitualmente dictaban la conversación. Se sentaron, y la incomodidad de los momentos de silencio se volvía palpable. Valentina sabía que era ahora o nunca, no podía continuar en la penumbra de las decisiones ajenas. Respiró hondo, preparándose para deslizar sus pensamientos en un mar de incertidumbre. «Quiero hablar de nosotros»,
comenzó, sintiendo el coraje florecer dentro de ella. Había una poderosa necesidad de ser vista, de ser escuchada. Desde que nos comprometimos, he sentido que he sido una sombra en tu vida, respondiendo a tus deseos sin realmente considerar los míos. Alejandro frunció el ceño, desconcertado por la franqueza de su comentario. ¿De qué hablas? Siempre hemos estado en la misma página, dijo como si intentara convencerla de que su visión de la relación era la única posible. Pero yo no lo siento así, objetó Valentina, cada palabra dictada por una mezcla de frustración y empoderamiento. He dejado de lado tantas cosas, mis sueños, mis aspiraciones, para encajar en una imagen que no es la mía. Es hora de que yo también sea parte de esta historia. La mirada de Alejandro se tornó intensa, como si reconsiderara la profundidad de su situación. Valentina pudo notar una chispa de vulnerabilidad en él, un destello que hacía tiempo no veía. Era un momento que podría ser decisivo, debía aprovecharlo. ¿Qué te gustaría cambiar?, preguntó, su tono más templado y menos defensivo. Quiero explorar mi familia, conocer mi historia y aprender sobre esas conexiones que me mencionó Esteban, dijo Valentina, cada sílaba pesada con el peso de sus deseos ocultos. No quiero seguir adelante en este compromiso sin tener una claridad sobre quién soy realmente. Estoy cansada de ser solo la novia de... Alejandro se quedó en silencio, procesando sus palabras. El tiempo se detuvo entre ellos, cada segundo un reflejo de la transformación interna de Valentina. Se dio cuenta de que ya no luchaba solo por sus propios intereses, sino por la posibilidad de una relación que incluyera la autenticidad de ambos, en lugar de una mera asociación utilitaria. Entiendo que esto es importante para ti, finalmente dijo él, un tono descifrado entre la tensión. Pero esto cambiaría mucho de lo que hemos planeado. Sí, lo sé, afirmó Valentina, reconociendo la magnitud de sus palabras, pero prefiero enfrentar ese cambio ahora que vivir con arrepentimientos en el futuro. Quiero hacer esto juntos o no hacerlo. El reconocimiento de su propio poder se sintió liberador, pero también aterrador. En el fondo, Valentina sabía que su decisión podría implicar una ruptura total o una evolución positiva en su relación. Mientras el ambiente se cargaba de una tensión inusitada, Valentina esperaba una respuesta de Alejandro. Estaba lista para el desafío. Cualquier respuesta que emergiera de esa confrontación podía alimentar su necesidad de crecimiento. Sin embargo, lo que no anticipaba eran las palabras que saldrían de los labios de Alejandro. Si decide seguir con esto, habría que hablar de reestructurar mucho más que nuestras relaciones. Habría otros intereses en juego. Las implicaciones de esa afirmación parecían reverberar en el aire, cargadas de significados ocultos. Valentina sintió que su determinación comenzaba a tambalearse ante nuevas preguntas. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar Alejandro para que su deseo de verdad se hiciera realidad? ¿Cuánto de su propia estabilidad soltarían? El diálogo que seguiría podría definir no solo el futuro de su relación, sino también su propia independencia. Las respuestas que estaba a punto de escuchar podrían abrir puertas que nunca había imaginado. Mientras Alejandro tomaba aire para continuar, Valentina se preparó para la posible respuesta que podría dar forma a su destino. Valentina se sintió atrapada en ese instante, como si el universo entero se detuviera en espera de la respuesta de Alejandro. La mirada que él mantenía sobre ella era una mezcla de confusión, desafío y quizás algo más. Anhelaba que su próxima declaración fuese un puente hacia un nuevo futuro, pero también sabía que las palabras adecuadas podrían llevar el peso de una carga irreversible. Tal vez no hemos considerado lo que nuestras decisiones significan a largo plazo, continuó Alejandro, su voz un poco más firme. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, percibiendo cómo el diálogo podía convertirse en una negociación. Exactamente, insistió Valentina, tratando de que su voz no temblara. No se trata solo de mí o de ti, se trata de lo que queremos construir juntos. No quiero ser una parte que se acomoda a los sueños de otro, quiero contribuir con los míos. Como una soga que se estira, Valentina experimentó una presión que la empujaba hacia adelante, hacia la claridad de su propio deseo. Había llegado a un punto donde la promesa de un nosotros ya no parecía suficiente. Necesitaba explorar su individualidad, sus raíces familiares y cómo estos aspectos resonaban en su presente.
A veces siento que la confianza entre nosotros está basada en condiciones, reflexionó Alejandro, apenas en un susurro. Esa es la parte más difícil de lo que estamos haciendo. Siempre estas expectativas. Él se detuvo, como si estuviera considerando sus propias palabras. Valentina aprovechó ese momento. No quiero condiciones, solo quiero ser honesta. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, incluso si eso significa tener que tomar caminos separados. Pero hacerlo ahora también significa tomar decisiones que sean válidas para ambos, no solo para uno. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Era un silencio que Valentina sentía pujar por un cambio, un momento que podría dar un giro radical a su vida. La duda de Alejandro no le era ajena. Ella también había sentido esa ansiedad, esa inquietud frente a la decisión que estaban tomando. Sin embargo, la diferencia clave era que ella había comenzado a construir su determinación. Desde su interior. ¿Había llegado la hora de que Alejandro también encontrara su fuerza? Quizás debí haberte escuchado más, admitió Alejandro por fin, su mirada baja, como si enfrentara un abismo. Tal vez tengamos que replantearnos no solo los compromisos personales, sino las expectativas profesionales. Valentina suspiró. Mi deseo de explorar quién soy no solo tiene que ver con mi historia familiar, es un paso importante hacia lo que quiero hacer en mi carrera. Siempre he sentido que he sido limitada por lo que los demás esperan de mí. Estas palabras resonaron entre ellos, y Valentina notó un cambio en la actitud de Alejandro. Aunque la tensión persistía, ya no era solo una barrera. A medida que la conversación evolucionaba, ambos se asomaban a un abismo de posibilidades. Valentina empezó a sentir que, por primera vez, la esperanza podía abrirse camino en sus corazones. No puedo evitar sentir que tengo que evitar estas decisiones difíciles, concluyó Alejandro, su voz más baja, como si confesara. Pero no sé si estoy listo para afrontar lo que eso significaría para nosotros. Tal vez ese era el momento que había estado esperando, la oportunidad no solo para expresar su deseo, sino para articular lo que realmente significaba para ellos ambos. ¿Sabes, Alejandro? Quiero que sepas que tu disposición a cuestionar lo habitual me da esperanza, dijo ella con sinceridad. Cualquiera que sea la decisión que tomemos, quiero que lo hagamos desde un lugar auténtico. Si estás dispuesto a hacerlo. Las palabras se suspendieron en el aire, cargadas de un desafío y una necesidad de verdad compartida. Déjame pensarlo, respondió Alejandro finalmente, y en sus ojos Valentina vio una chispa de determinación que no podía haber imaginado horas atrás. La batalla emocional que ambos enfrentaban estaba lejos de haber terminado, pero ese era un primer paso hacia un viaje más profundo. Mientras salían del café, el peso de una nueva incertidumbre flotaba entre ellos. Valentina se sintió al mismo tiempo liberada y vulnerable. El camino hacia su propio autodescubrimiento comenzaba a vislumbrarse, pero sabía que no tardaría en enfrentarse a nuevas formas de desafío. Lo que estaba en juego iba más allá de lo inmediato. Un cambio monumental se acercaba, y era cuestión de tiempo antes de que tomara la forma que ambos necesitaban. ¿Podría la búsqueda de la autenticidad de Valentina cambiar el rumbo de todo en su vida? La última pregunta se depositó en su mente mientras avanzaban hacia un futuro incierto, un futuro que ella estaba decidida a moldear por sí misma. Valentina salió del café sintiendo una mezcla de alivio y duda. Había abierto las puertas hacia su propia autenticidad, pero el camino aún era nebuloso. Mientras caminaba, su mente giraba alrededor de las posibilidades que la esperaban. Era el momento de reconectar con su esencia, descubrir quién era realmente más allá de las expectativas ajenas. Inspirada por la conversación con Alejandro, Valentina decidió aprovechar el tiempo que tenía, enfocándose en su carrera, en su arte. Desde los días de su infancia, había sentido esa chispa creativa, pero siempre había estado sujeta a las opiniones y deseos de quienes la rodeaban. Ahora era momento de encontrar su voz. Esa mañana, en su apartamento, preparó un espacio de trabajo que reflejara su nuevo propósito: pinceles, lienzos y colores vibrantes.
Sumergirse en la pintura se convirtió en una terapia. Cada trazo la acercaba más a su verdadero yo, a sus inquietudes, sus deseos y sus ansias de aportar algo significativo al mundo. A medida que llenaba el lienzo, sentía que cada pigmento le devolvía parte de la fuerza que había sentido perdida durante años. Con cada obra concluida, Valentina empezó a vislumbrar el camino hacia una exhibición, un punto de inflexión, donde podría compartir su perspectiva única con el mundo. La idea de una exposición la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si la gente no entendía su arte? ¿Qué sucedería si el rechazo la golpeaba de nuevo, como en el pasado? Definir su estilo, ahondar en sus emociones y plasmarlas era una tarea titánica, pero era una que necesitaba emprender. Así, comenzó a crear, a explorar. Su trabajo adquirió una voz propia, vibrante y profunda. Con cada cuadro surcaba sus propios miedos, preguntándose si, finalmente, estaba lista para mostrarse ante los demás. Mientras tanto, la conversación con Alejandro persistía en su mente. Su relación era un canvas en sí mismo, lleno de matices y contrastes. No podía evitar cuestionar hasta qué punto sus objetivos personales afectaban la conexión que tenían. Valentina sintió que, al avanzar en su desarrollo personal, podría estar provocando una apertura entre ellos, pero también temía que esto los llevara en direcciones opuestas. Un domingo de tarde, mientras trabajaba en su nuevo proyecto, decidió que necesitaba hablar con él nuevamente, quizá no sobre su relación, sino sobre su propio progreso artístico. Recordó que había mencionado su deseo de promover el talento local en el pasado. La idea de crear un espacio donde pudieran mostrar su trabajo emergente se anidó en su mente. Valentina se dio cuenta que podría excavar sus profundas convicciones y conectar con su entorno cultural a través de su arte. Esta no era solo una búsqueda personal, sino un intento de contribuir al entorno que tantas veces había sentido como un pesado lastre. La próxima semana, el horizonte de Valentina se tornó más claro: abrir una exposición que fusionara su arte con las historias de otros artistas emergentes. Sería una declaración de intenciones, una forma de hacer resonar sus voces y elevar a quienes, como ella, lidiaban con la incertidumbre. Para ello, sabía que requería cierta inversión, y decidió hablar con Alejandro sobre ello. Quería que él también se sintiera partícipe de su búsqueda, incluso si sus caminos tomaban rumbos distintos. Valentina entendió que sus decisiones podían y debían ser inclusivas, no solo de su deseo personal, sino también del de Alejandro. No obstante, se preguntó si Alejandro apoyaría esta visión, o si, al presentarle su idea, se dispararían tensiones latentes. Estaba dispuesta a asumir los riesgos, ya que el cambio parecía inevitable, pero quería enfrentarlo con integridad. De repente, un mensaje apareció en su teléfono, interrumpiendo sus reflexiones. Era de Alejandro. La pregunta en el fondo de su corazón la abrumó. ¿Estaría él listo para ser parte de esta nueva fase de su vida? Al abrir el mensaje, pudo sentir que un giro inesperado se acercaba a su realidad. ¿Qué reacción podría tener Alejandro frente a esta revelación? La oportunidad de un cambio no solo personal, sino colectivo, y ella estaba lista para enfrentarlo. Valentina respiró hondo antes de leer el mensaje de Alejandro. La pantalla de su teléfono se iluminó, revelando palabras que parecían emitir una energía palpable. ¿Podemos hablar más tarde? Hay algo importante que quiero comentarte. Silencio. Su corazón palpitaba con una mezcla de expectativa y temor. La incertidumbre se respiraba en el aire. Sin saber cómo interpretar la petición de Alejandro, Valentina sintió que su mente empezaba a desbordarse. Recapituló cada momento de su relación que había fracturado su confianza, las expectativas no cumplidas, las dudas que la envolvían y el miedo que había sentido para revelar quién era en su totalidad. Luchó por calmar su ansiedad, necesaria si quería salir adelante. Cuando miró hacia el lienzo en blanco frente a ella, la frustración se transformó en determinación. «Esta exposición será mi voz», se dijo con convicción. «No puedo permitir que los temores del pasado dictaminen mi futuro».
Comenzó a esbozar nuevas ideas, formas y colores, pensando en cómo sus experiencias y sentimientos aumentarían la profundidad de su obra. Era un nuevo comienzo, y ella estaba decidida a que cada trazo hablara de su viaje personal. Se encontraba en un punto de inflexión, no solo como artista, sino como individuo en un camino de autocrecimiento. A medida que el día avanzaba, Valentina se preguntaba si Alejandro entendería la magnitud de su decisión al querer involucrarlo en su visión artística. ¿Sería un apoyo o un obstáculo más? La simple idea de proponerle que invirtiera en su proyecto la llenaba de un nuevo tipo de ansiedad, pero sabía que necesitaba compartirlo. La noche caía, y cada brochazo que aplicaba se convertía en un reflejo de su deseo de ser auténtica, tanto en su arte como en su vida personal. Finalmente, dio forma a un esbozo que capturaba su resolución. Era un lienzo que radicaba en tonos cálidos, vibrantes y un peso emocional que anhelaba expresar. Mientras lo contemplaba, la idea de que Alejandro participara en su exposición comenzó a parecerse más a una necesidad de asegurar su propia voz, de compartir su lucha y triunfo con alguien que había estado a su lado por tanto tiempo. El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Alejandro confirmando la hora de su encuentro. Con una mezcla de aprensión y emoción, se preparó para la conversación. Se enfrentaría a sus miedos y a su vulnerabilidad. Cuando llegó el momento de verse, la tensión era palpable. Simplemente la luz del atardecer que entraba por la ventana se sentía como un símbolo de los cambios que estaban a punto de suceder. En esa reunión, Valentina hablaría de su arte, de su visión, pero, sobre todo, de cómo su propia búsqueda de autenticidad la había transformado. Sabía que había llegado un momento crucial no solo en su vida artística, sino también en su relación con Alejandro. Lo que quiero es ser valiente, practicar lo que predicaba y ser transparente sobre cómo sus deseos personales no solo la influían, sino también a las personas que la rodeaban. Cuando sus miradas se encontraron, ella tomó una decisión. No se guardaría nada. De una manera asombrosamente clara y firme, Valentina le presentaría su idea sobre la exposición, y con ella las dudas que la habían atormentado hasta ahora. No puedo seguir escondiéndome, pensó, mientras intensificaba su mirada, preparándose para comunicarse honestamente. Pero, en el fondo de su corazón, sentía que el verdadero desafío sería cómo sus revelaciones podrían cambiar el curso de su relación. En el instante justo antes de que comenzara a hablar, se daría cuenta de lo incierto y desafiante que podía ser un adiós a sus viejas inseguridades. Sin embargo, en su interior, algo nuevo comenzaba a gestarse. La verdadera pregunta era, ¿estaría Alejandro listo para el cambio que Valentina no solo anhelaba, sino que también necesitaba? El momento de la verdad había llegado. Su futuro dependía de la conversación que estaban a punto de tener. ¿Se convertiría en el pilar de su nueva vida o el desencadenante de una despedida? Valentina se sentó frente a Alejandro, el café burbujeante en el centro de la mesa, simbolizando la calidez de las oportunidades que los rodeaban. La vulnerabilidad y la determinación se entrelazaban en su interior. La voz de Esteban resonaba desde su reciente encuentro, un eco de afirmación que la acompañaba. Su valor se manifestaría en su autenticidad. Al mirarlo, se percató de que esta conversación tenía el poder de redefinir no solo su vida artística, sino también su relación con él. Alejandro, comenzó, su tono firme, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que realmente deseo para mi vida. Sintió cómo esas palabras soltaban un lastre acumulado, liberando su corazón y mente en un torrente de sinceridad. No había vuelta atrás, esta era la oportunidad para manifestar su verdad. Lo que te diga no solo repercute en mí, afecta todo lo que construimos juntos. Siento que he dejado que nuestras decisiones de pareja eclipsen lo que realmente soy. No puedo seguir siendo solo tu esposa en un juego de apariencias. Su mirada lo atravesó y pudo observar un destello de comprensión en sus ojos. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó Alejandro, su expresión mezcla de curiosidad y una leve inquietud.
Valentina profundizó en su relato, abriendo las puertas de su alma, delineando los sueños olvidados, los colores que anhelaba ver en sus lienzos y la pasión por la que había llegado hasta aquí. «Estoy lista para una exposición», declaró con convicción. «Una que no solo refleje mi arte, sino que también muestre la verdad de quienes somos. Quiero crear un espacio donde los otros artistas emergentes, al igual que yo, puedan ser vistos». La emoción le vibraba en la voz, y cada palabra parecía estar labrando su destino. Alejandro se quedó en silencio, dejando que las palabras de Valentina fluyeran a través del aire entre ellos. Ella continuó, desnudando sus temores y aspiraciones. «Siempre he sentido que me he escondido detrás de tus expectativas, pero quiero ser libre de crear, de mostrar mi verdadero yo. Te necesito en esto, en esta nueva etapa». La tensión de la conversación era palpable. Valentina podía medir la batalla interna que Alejandro libraba. ¿Estaría él dispuesto a apoyar su sueño? El dilema se palpaba, pero la determinación de Valentina era inquebrantable. Finalmente, Alejandro habló. «Tu arte siempre me ha inspirado, y lo que dices es importante. Pero debo admitir que tengo inquietudes. La vida que hemos construido juntos siempre ha estado rodeada de ciertas expectativas, y un cambio de rumbo puede afectar eso». Su voz tembló, un reflejo de sus dudas más íntimas. Valentina sintió que la familiaridad de sus conversaciones comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, cada palabra de Alejandro era un espejo, y ella comprendió que el puerto seguro que había ofrecido se encontraba anclado en el miedo a lo desconocido. «Entiendo que hay miedos», replicó con calma, «pero no deberíamos definirnos por ellos. Si nos comprometemos, hagámoslo con honestidad, incluso si cambia lo que esperamos de nosotros». Se produjo un momento de contemplación. Alejandro por primera vez observó el cuadro que Valentina había descrito, lleno de colores vibrantes, riesgos y la posibilidad de descubrirse a sí mismos. La chispa de la honestidad iluminó sus corazones, y el peso de la vulnerabilidad se desvaneció. «Estoy dispuesto a apoyarte», afirmó con renovada claridad. «Si esto es lo que realmente quieres, quiero ser parte de ello. Pero también quiero que sepas mi intención de encontrar un equilibrio en nuestra relación, uno donde cada uno pueda crecer». Sus palabras fueron un bálsamo, una promesa de colaboración que resonó con esperanza. Ambos se miraron durante un instante, sintiendo una conexión que hacía mucho tiempo no experimentaban. La conversación había desencadenado una transformación en ellos. Valentina se sintió renovada, como si los colores de su vida finalmente comenzaran a fluir en armonía. En ese momento, la decisión de Valentina se asomó al horizonte. Estaba dispuesta a combinar su nueva vida y su amor a la vida que había dejado atrás. Hacerlo no significaría renunciar a Alejandro, sino redefinir su espacio compartido. La exposición comenzaría a gestarse, su historia familiar resurgiendo como una obra maestra por descubrir. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción, organización y creatividad. La conexión familiar que había empezado a redescubrir, la amistad nueva con Esteban y su propio arte, se unieron para formar una obra completa. Las dudas se disipaban, dejando paso a una nueva fuerza que todo lo transformaba. Finalmente, llegó el día de la exposición. Valentina estaba lista. En la galería, sus obras hablaban desde el corazón. Colores intensos, formas que danzaban, plasmaban su verdad y se convertían en gritos de libertad y pasión. La respuesta del público fue abrumadora. El murmullo de admiración llenó el aire, y su alma se elevó en ese espacio compartido. Alejandro, a su lado, observaba con orgullo y asombro el legado de su esposa. Se dio cuenta de que su amor estaba floreciendo en esta nueva luz, y que habían crecido tanto juntos como individuos. Valentina se sintió completamente realizada. Había alcanzado una confianza sólida, cultivado competencia y había establecido su posición no solo como escultora de su vida, sino como una artista en el sentido más profundo.
Por primera vez, entendió que su valor no provenía de su relación con Alejandro, sino de su capacidad de ser fiel a quien realmente era. Con esos logros, su autoestima quedó magnificada y en el horizonte se vislumbraban nuevas metas. Valentina encontró su voz. Ya no era simple espectadora, era protagonista de su propia historia, y el lienzo de su vida estaba pintado con la audacia de su verdad. Ahora disfrutaba del viaje hacia el éxito que siempre había soñado. Gracias por ser parte de esta historia. Pero no se detengan aquí. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de colaborar con el canal a través de estas acciones.